El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo monótono que Juana sentía como un recordatorio del paso de su propia vida. Tenía 52 años y el cansancio se le acumulaba en las rodillas después de 16 horas de turno en el hospital. En su mano derecha sostenía un recibo de luz con un sello rojo que dictaba el corte inmediato y en la izquierda la mitad de un sándwich que era su única comida desde el amanecer. Se quedó mirando el pasillo blanco y frío, dándose cuenta de que, a pesar de haber cuidado a miles de personas, no tenía idea de cómo cuidar su propio futuro. La decisión de cambiar no vino de un sueño, sino del miedo seco de no saber qué comería la próxima semana. Esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Juana caminó hacia la parada del bus con los hombros caídos. El sueldo de enfermera nunca había sido una fortuna, pero ella siempre se decía que era suficiente para ir tirando. Ese era su primer error y el que más pesaba en su presente. Se había acostumbrado a la mediocridad financiera como quien se acostumbra a un zapato que le queda apretado. Siempre pensó que el dinero era algo que les pasaba a otros, a los médicos cirujanos o a los dueños de las clínicas, pero no a alguien como ella. Esa creencia de que el dinero era un recurso ajeno la mantenía en un estado de espera constante, esperando un milagro o un aumento que nunca llegaba por sí solo. Al llegar a su casa, el silencio la recibió con la misma frialdad que las facturas sobre la mesa. No había lujos, nunca los hubo, pero había una desorganización mental que la estaba hundiendo. Abrió su bolso y sacó unos billetes arrugados que había recibido de unas horas extra. En lugar de guardarlos, pensó inmediatamente en qué gasto pendiente podía cubrir con ellos. Esa mentalidad de supervivencia, donde el dinero solo sirve para apagar incendios, era la cadena que la ataba a la escasez. Juana sentía que el dinero era algo sucio o difícil, algo que traía problemas en lugar de soluciones. Recordó a su padre diciendo que la gente rica era egoísta y que los humildes eran los únicos que llegaban al cielo. Ese pensamiento, grabado a fuego en su cabeza, la hacía boicotearse cada vez que lograba juntar unos pocos pesos. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la cocina con un cuaderno viejo y empezó a anotar lo que debía. La cifra era aterradora porque no era una gran deuda, sino cientos de deudas pequeñas que se comían su paz. Se dio cuenta de que se quejaba de su situación, pero no hacía nada por entender cómo funcionaba el juego del dinero. Pasaba horas escuchando los problemas de sus compañeras de trabajo sobre la inflación y el costo de la carne, alimentando un círculo de quejas que no aportaba ni un centavo a su cuenta. La queja se había vuelto su refugio y su excusa para no tomar responsabilidad. Al día siguiente, Juana entró al hospital con una mirada distinta. Observó a un paciente que siempre llegaba en un auto modesto, pero que tenía una tranquilidad que ella envidiaba. En una breve charla mientras le tomaba la presión, el hombre le mencionó que el problema no era cuánto ganaba ella, sino qué pensaba ella sobre lo que ganaba. Juana se quedó pensando en esa frase todo el día. Empezó a notar que cada vez que recibía su salario, sentía una urgencia por deshacerse de él, como si el dinero le quemara las manos. Era un patrón repetitivo. Compraba cosas pequeñas para aliviar su estrés, dulces, revistas o ropa barata en oferta, pensando que se lo merecía por trabajar tanto. No se daba cuenta de que esos pequeños gustos eran los que mantenían su cuenta en cero. Decidió que el primer paso sería dejar de jugar a la víctima. No era culpa del gobierno, ni del hospital, ni de su familia que ella estuviera en la ruina. Era su responsabilidad por no haber aprendido a administrar lo poco que tenía. Empezó a separar una cantidad ridícula, apenas 50 pesos de cada turno, y los puso en un frasco detrás de las harinas en la alacena. Su mente le gritaba que ese dinero hacía falta para el pan o para el detergente, pero ella se obligó a ignorar ese impulso. Entendió que si no era capaz de administrar 50 pesos, nunca sería capaz de administrar 50,000. El proceso fue irritante. Ver el dinero ahí y no tocarlo era una tortura diaria. Pero a la segunda semana, el frasco tenía un poco más. Por primera vez en años, Juana no estaba en negativo absoluto al llegar el miércoles. Ese pequeño cambio en su comportamiento empezó a mover algo dentro de ella. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era la falta de ingresos, sino su falta de control sobre sus impulsos. Empezó a mirar los precios de todo con una lupa mental. ¿Realmente necesito esto o solo estoy cansada y quiero sentir un alivio momentáneo? La mayoría de las veces era lo segundo. Un recuerdo le vino a la mente mientras limpiaba una herida. Su madre siempre decía que había que ahorrar para los días malos.
Juana comprendió que esa era una programación de escasez. Si ahorras para los días malos vendrán a buscar ese dinero. Decidió cambiar el enfoque. Ahora ahorraría para su libertad, para su tranquilidad y para poder invertir en algo que le diera frutos. El simple hecho de cambiar la intención del ahorro le quitó un peso de encima. Ya no guardaba dinero con miedo, sino con propósito. Sin embargo, el entorno no ayudaba. Sus amigas en la cafetería del hospital seguían hablando de lo mal que estaba todo. Juana intentó hablarles de su frasco y de su nueva forma de ver los gastos, pero solo recibió burlas. Le decían que con eso no iba a llegar a ningún lado, que la vida era una sola y que había que disfrutarla hoy, porque mañana podías estar muerto. Juana escuchó, y por primera vez no se unió al coro de lamentos. Se dio cuenta de que si seguía haciendo lo que ellas hacían, terminaría teniendo los mismos resultados que ellas: cansancio crónico y una cuenta bancaria vacía a los 60 años. Empezó a buscar información. No tenía computadora, así que usaba los folletos que dejaban en la sala de espera y prestaba atención a las conversaciones de personas que hablaban de negocios. Aprendió que la gente rica admira a otras personas ricas y exitosas, mientras que la gente pobre suele resentirse con ellas. Juana aceptó que sentía envidia de la dueña de la farmacia de la esquina. Decidió transformar esa envidia en curiosidad. ¿Qué hacía esa mujer que ella no estaba haciendo? Empezó a saludarla, a preguntarle cosas simples sobre cómo manejaba sus inventarios. Descubrió que la mujer no era una villana egoísta, sino una persona sumamente disciplinada que sabía exactamente dónde iba cada moneda de su negocio. Esa disciplina era lo que a Juana le faltaba. Empezó a administrar su casa como si fuera una empresa. Cada gasto debía tener una justificación clara. Eliminó las salidas a comer que hacía por pura pereza de cocinar. Empezó a preparar sus propias viandas para el hospital. Al principio le dio vergüenza que sus compañeras la vieran con su envase de plástico mientras ellas pedían comida a domicilio, pero cuando echó los billetes que se ahorró en el frasco, la vergüenza desapareció. Se sentía poderosa. Estaba recuperando el control de su vida a través de acciones que otros consideraban insignificantes. El cansancio físico seguía ahí, pero el agotamiento mental empezó a ceder. La claridad de tener un plan es un analgésico potente. Juana ya no llegaba a casa a llorar por las deudas, llegaba a contar cuánto había logrado proteger ese día. Entendió que el dinero es un amplificador. Si eres una persona desordenada con poco, serás un desastre con mucho. Por eso se enfocó en pulir su carácter. Se obligó a ser puntual, a cumplir su palabra y a no postergar las decisiones difíciles. Esas cualidades, que parecen no tener relación con la billetera, son en realidad los cimientos de la riqueza. Una tarde, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de otro patrón. Siempre que tenía un poco de dinero extra, surgía un problema familiar que requería ese dinero. Su hijo necesitaba zapatillas nuevas, su hermana le pedía prestado para el alquiler o se rompía una tubería. Comprendió que ella misma atraía esas situaciones porque se sentía culpable de tener un excedente mientras otros sufrían. Era una lealtad invisible hacia la pobreza de su círculo cercano. Tuvo que aprender a decir que no. Fue lo más difícil que hizo en sus 52 años. Decirle a su hermana que no podía prestarle dinero no fue por falta de amor, sino por exceso de respeto hacia su propio esfuerzo y hacia el plan que estaba trazando. Ese no provocó tensiones. Su familia la llamó tacaña y dijeron que se le habían subido los humos por tener unos pocos ahorros. Juana sintió el dolor de la soledad, pero se mantuvo firme. Sabía que si cedía ahora, volvería al pozo de donde apenas estaba asomando la cabeza. Entendió que para ayudar a otros, primero tenía que estar en una posición de fuerza. Un náufrago no puede rescatar a otro si ambos se están hundiendo. Su meta era volverse un faro, no un ancla. Pasaron los meses y el frasco se llenó. Juana lo cambió por una cuenta de ahorros básica que no le cobrara comisiones. Cada vez que iba al banco, se sentía como una intrusa en un mundo elegante, pero se obligaba a entrar con la cabeza en alto. Ya no era la enfermera que pedía por favor que no le cerraran la cuenta. Era una cliente que estaba depositando el fruto de su disciplina. Empezó a notar que su forma de caminar había cambiado. Ya no arrastraba los pies. El hecho de tener un respaldo, por pequeño que fuera, le daba una dignidad que nunca había experimentado. Descubrió que la riqueza también tiene que ver con la capacidad de recibir. Siempre había sido la que daba todo,
la que se sacrificaba, la que se quedaba última. Cuando alguien le ofrecía algo, ella siempre decía que no hacía falta. Empezó a practicar el arte de recibir con gratitud, desde un cumplido hasta una pequeña atención. Entendió que si el universo intentaba enviarle algo y ella lo rechazaba, el flujo se cortaba. Parece una tontería, pero para una mujer que siempre se sintió menos que los demás, aceptar que merecía cosas buenas fue una revolución interna. Su transformación no era solo económica, era de identidad. Estaba dejando de ser Juana la enfermera pobre para convertirse en Juana la mujer que construye su libertad. Este cambio de etiquetas en su mente fue fundamental. Empezó a vestirse con más cuidado, a cuidar su lenguaje y a evitar las conversaciones mediocres. Se dio cuenta de que la pobreza es un estado mental que se refleja en cada pequeño detalle de la vida. Al limpiar su mente de pensamientos de escasez, su entorno empezó a ordenarse de forma casi mágica. Las oportunidades empezaron a aparecer simplemente porque ahora ella tenía los ojos abiertos para verlas. La disciplina de Juana se convirtió en una armadura que la protegía de los comentarios malintencionados en el hospital. Un día, mientras tomaba un descanso en la terraza, se dio cuenta de que su mayor obstáculo no era la falta de capital, sino la falta de una estructura clara para que ese capital creciera. Recordó que la mayoría de la gente gasta su dinero en cosas que pierden valor, mientras que las personas que logran la libertad financiera lo ponen en cosas que generan más dinero. Esa idea le pareció una revelación. Miró sus ahorros y se preguntó cómo podía darles una tarea. No quería que el dinero estuviera sentado en el banco perdiendo poder de compra. Quería que fuera un empleado eficiente trabajando para ella mientras ella cuidaba de sus pacientes. Empezó a investigar opciones pequeñas dentro de su comunidad. Se dio cuenta de que una vecina vendía insumos médicos por catálogo, pero no tenía capital para comprar al por mayor y obtener mejores precios. Juana vio ahí una oportunidad. No le prestó el dinero, sino que propuso una alianza. Ella pondría una parte de sus ahorros para la compra mayorista y a cambio recibiría un porcentaje pequeño de las ventas. Fue su primera inversión real. Sintió un nudo en el estómago al entregar esos billetes que tanto le había costado juntar, pero entendió que el miedo al riesgo es lo que mantiene a la mayoría de la gente atrapada en la seguridad aparente de un sueldo que nunca alcanza. La inversión funcionó. Al cabo de un mes, Juana recibió su capital de vuelta junto con una pequeña ganancia. No era una fortuna, pero era dinero que ella no había tenido que trabajar físicamente para obtener. Ese momento fue un antes y un después en su percepción de la realidad. Entendió que su capacidad de generar ingresos no estaba limitada por la cantidad de horas que sus piernas pudieran sostenerla en el hospital, sino por la agudeza de su mente para detectar oportunidades. Empezó a buscar más alianzas de ese tipo, siempre con prudencia y analizando bien con quién se asociaba. Se volvió experta en leer el carácter de las personas, una habilidad que ya tenía como enfermera pero que ahora aplicaba a los negocios. Aprendió que el manejo inteligente del dinero requiere una mentalidad de abundancia. Muchas de sus compañeras se quejaban de que no tenían dinero para invertir, pero gastaban sumas considerables en fiestas, ropa de marca o dispositivos electrónicos que no necesitaban. Juana decidió que su prioridad era la libertad, no la apariencia. Seguía usando su uniforme impecable y su calzado cómodo, sin importarle las tendencias de moda que circulaban por los pasillos del hospital. Esa firmeza de carácter le permitió acumular recursos que otros desperdiciaban en un intento desesperado por encajar en una clase social que no les pertenecía. Un día, el hospital anunció un recorte en las horas extra. Para la mayoría de los empleados, esto fue una tragedia nacional. Hubo llantos en la cafetería y discusiones acaloradas en los vestuarios. Juana, por el contrario, recibió la noticia con una calma absoluta. Sus ahorros y sus pequeñas inversiones le daban un margen de maniobra que sus compañeros no tenían. Se dio cuenta de que la verdadera libertad financiera es, en realidad, libertad emocional. No depender emocionalmente de la voluntad de un jefe o de las decisiones de una empresa es el mayor lujo que una persona puede darse. Esa paz mental le permitió trabajar con más alegría, sin la desesperación de quien siente que su vida pende de un hilo cada fin de mes. Juana empezó a educarse sobre cómo funcionan los archivos mentales. Entendió que todos tenemos un termostato financiero configurado desde la infancia.
Si tu termostato está programado para ganar lo justo para sobrevivir, cualquier dinero extra que llegue a tus manos se esfumará por arte de magia. Ella se propuso subir su termostato. Empezó a visualizarse manejando sumas mayores, no con codicia, sino con la responsabilidad de quien sabe que el dinero en buenas manos es una herramienta de progreso social. Comenzó a estudiar administración de forma autodidacta, pidiendo libros prestados y asistiendo a charlas gratuitas que se daban en el centro comunitario. Su cambio físico era notable. Ya no tenía esa mirada de derrota constante. Sus colegas empezaron a preguntarle qué estaba haciendo, si había ganado la lotería o si tenía un admirador secreto. Juana solo sonreía y les decía que estaba aprendiendo a hablar el lenguaje del dinero. Algunos se interesaron genuinamente, pero la mayoría perdió el interés cuando se dieron cuenta de que el secreto no era una fórmula mágica, sino un cambio profundo en los hábitos diarios. La gente prefiere una mentira reconfortante que una verdad que requiere esfuerzo y disciplina. Juana aceptó que caminaría este trayecto acompañada de pocos, pero se aseguró de que esos pocos fueran personas que sumaran a su visión. En el hospital, surgió la oportunidad de coordinar un nuevo programa de atención domiciliaria. El puesto requería a alguien con experiencia técnica, pero también con habilidades organizativas y de gestión. Juana se postuló de inmediato. En la entrevista, no solo habló de su trayectoria como enfermera, sino de su capacidad para optimizar recursos y manejar presupuestos. El director médico quedó impresionado por su enfoque profesional y su claridad mental. Le dieron el cargo. El aumento de sueldo fue significativo, pero Juana se mantuvo fiel a su regla de oro, no aumentar sus gastos personales. Todo el ingreso adicional fue destinado a fortalecer su cartera de inversiones. Empezó a diversificar. Entendió que no es sabio poner todos los huevos en la misma canasta. Invirtió en un pequeño terreno en las afueras, pagándolo en cuotas que ella misma se impuso como una obligación sagrada. Sabía que la tierra no se deprecia y que con el crecimiento de la zona, ese activo valdría mucho más en unos años. También empezó a comprar instrumentos financieros básicos que le daban un interés pequeño pero constante. Cada decisión era meditada, estudiada y ejecutada con la frialdad de quien sabe que está construyendo un edificio que durará décadas. La relación con sus hijos también se transformó. Ya no les daba dinero cada vez que lo pedían, sino que les enseñaba a ganárselo y a administrarlo. Les hablaba de la importancia de ser personas de palabra y de cómo la reputación es el activo más valioso en cualquier negocio. Su hijo menor decidió empezar un pequeño emprendimiento de reparación de computadoras y Juana lo apoyó no con un regalo, sino con un préstamo formal con una tasa de interés simbólica pero real. Quería que él entendiera el costo del capital y la responsabilidad que conlleva el compromiso financiero. Fue una lección de amor duro que el joven agradeció años más tarde. Juana se dio cuenta de que muchas personas permanecen pobres porque tienen miedo al éxito. El éxito conlleva visibilidad, responsabilidad y, a veces, la crítica de quienes se quedan atrás. Ella decidió que estaba dispuesta a pagar ese precio. Dejó de pedir permiso para brillar. Empezó a tomar decisiones audaces en su nuevo cargo de coordinación, mejorando la eficiencia del servicio y reduciendo costos innecesarios que antes nadie se había molestado en revisar. Su gestión fue tan exitosa que otros centros de salud empezaron a llamarla para pedirle asesoramiento. Su mentalidad se expandió. Ya no pensaba en cómo llegar a fin de mes, sino en cómo crear un fondo que pudiera financiar becas para jóvenes enfermeras que no tenían recursos. El dinero había dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para cumplir sus sueños más elevados. Entendió que la verdadera riqueza es la capacidad de contribuir positivamente a la vida de los demás, pero para poder dar, primero hay que tener. Esa premisa le quitó cualquier rastro de culpa que aún pudiera quedar en su interior por el hecho de estar prosperando mientras otros seguían igual. Un día, su hermana volvió a llamarla para pedirle dinero. Esta vez, Juana no le dijo simplemente que no. Se ofreció a sentarse con ella toda la tarde para revisar sus gastos y enseñarle el sistema de los sobres que ella misma había usado al principio. Su hermana se molestó y le dijo que ella necesitaba el efectivo, no una clase de economía. Juana, con mucha calma, le explicó que darle el dinero solo pospondría su problema una semana más, pero que enseñarle a manejarlo la ayudaría para siempre. Su hermana colgó el teléfono enojada.
Juana sintió una tristeza profunda, pero no cedió. Sabía que el verdadero amor a veces se manifiesta en límites claros. La soledad del éxito empezó a ser una realidad para ella. Se alejó de amistades que solo buscaban el drama y la queja. Empezó a asistir a eventos donde se hablaba de crecimiento personal y finanzas. Allí conoció a personas que, al igual que ella, habían empezado de la nada y habían construido realidades sólidas. Escuchar sus historias la motivó a seguir adelante. Se dio cuenta de que no estaba loca ni era tacaña, simplemente estaba despertando a una realidad que la mayoría de la gente ignora por miedo o por pereza. Juana comenzó a escribir sus pensamientos en un diario, analizaba sus miedos y sus victorias. Se dio cuenta de que cada vez que tenía un avance financiero, su ego intentaba sabotearla recordándole su pasado de escasez. Aprendió a silenciar esa voz y a sustituirla por afirmaciones de capacidad y mérito. Se decía a sí misma que ella era un canal para la abundancia y que su trabajo en el hospital era una bendición que le permitía servir a los demás mientras construía su patrimonio. Esta integración de lo espiritual y lo material fue la clave para que su crecimiento fuera sostenible y no se convirtiera en una obsesión vacía. A los 54 años, Juana se sentía más joven que a los 40. Tenía energía, proyectos y, sobre todo, una dirección clara. Su casa, aunque seguía siendo la misma, se sentía diferente. Había orden, limpieza y una vibración de prosperidad que se respiraba en cada rincón. Ya no guardaba cosas rotas por si las dudas, ni acumulaba ropa que no usaba. Entendió que para que entre lo nuevo, hay que dejar espacio soltando lo viejo. Esa limpieza física fue el reflejo de la limpieza que había hecho en sus pensamientos y en sus relaciones. La gestión del programa de atención domiciliaria bajo su mando fue premiada a nivel regional. El hospital recibió fondos adicionales gracias a la eficiencia que ella había implementado. Juana no pidió un trofeo, pidió una participación en los ahorros generados. Fue una negociación dura, pero ella sabía su valor. Al final, logró un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. Esa victoria profesional fue la confirmación de que sus habilidades de negociación estaban al nivel de cualquier alto ejecutivo. Juana ya no era solo una enfermera, era una estratega que sabía cómo crear valor y cómo reclamar su parte justa de ese valor. A menudo recordaba la noche del recibo de luz con el sello rojo. Ya no le producía dolor sino una gratitud inmensa. Ese momento de crisis fue el regalo que la obligó a despertar. Sin ese dolor, probablemente habría seguido en la inercia de la pobreza hasta el día de su muerte. Entendió que a veces la vida nos tiene que sacudir con fuerza para que abramos los ojos y veamos el potencial que tenemos guardado. Juana estaba lista para la siguiente etapa, sabiendo que lo más difícil ya había pasado y que lo que venía sería la cosecha de todo lo sembrado con esfuerzo y determinación. El crecimiento de Juana no se detuvo en los pasillos del hospital. Al cumplir 56 años, se dio cuenta de que su conocimiento sobre el manejo del dinero y su capacidad para organizar servicios de salud eran activos que podía empaquetar de una forma nueva. Decidió que era momento de dar el paso hacia la independencia total. No renunció a su empleo de inmediato, sino que aplicó la misma regla que la sacó de la ruina, la transición gradual y segura. Durante las noches, después de sus turnos de coordinación, comenzó a dar forma a una pequeña agencia de consultoría para clínicas privadas que buscaban optimizar sus costos operativos sin sacrificar la atención humana. Este fue el momento en que Juana puso a prueba su capacidad para manejar el éxito. Entendió que la mayoría de las personas, cuando empiezan a ganar sumas considerables, cometen el error de aumentar su nivel de vida para mostrar su nuevo estatus. Ella hizo lo contrario. Mantuvo su pequeño departamento y su estilo de vida austero, reinvirtiendo cada ganancia de su consultoría en activos que generaran flujo de caja. Compró 2 pequeños locales comerciales que puso en alquiler. Ese dinero, que llegaba mes tras mes sin que ella tuviera que administrar una sola gota de medicamento, fue la señal definitiva de que el sistema funcionaba. Ya no intercambiaba tiempo por dinero. Ahora, su capital estaba trabajando horas extra por ella. El desenlace comenzó a fraguarse cuando Juana alcanzó los 60 años. No fue un evento ruidoso, sino una tarde tranquila en su oficina. Revisó sus estados de cuenta y se dio cuenta de que sus inversiones ya generaban 3 veces más ingresos de lo que ganaba en su puesto de máxima responsabilidad en el hospital.
Por primera vez en su vida, el trabajo dejó de ser una necesidad financiera para convertirse puramente en un acto de servicio. Se tomó unos días para reflexionar. Recordó a la Juana de los 52 años, aquella que temía el sello rojo en las facturas, y sintió una compasión profunda por ella. Se dio cuenta de que la mayor diferencia entre esa mujer y la actual no era la cantidad de dinero en el banco, sino la configuración de sus archivos mentales. Finalmente, decidió jubilarse del hospital, pero no para retirarse a descansar. Organizó su salida con la elegancia que la caracterizaba, dejando a un equipo capacitado y procesos que seguirían salvando vidas de forma eficiente. Su despedida fue emotiva. Cientos de colegas y pacientes asistieron para agradecerle no solo su labor médica, sino la inspiración que su transformación personal había sembrado en la institución. Juana se fue con la cabeza en alto, sabiendo que había cumplido su ciclo. Ahora, su misión era otra: dedicar el 100% de su tiempo a su Fundación de Educación Financiera para Profesionales de la Salud. La fundación se convirtió en su legado más preciado. Juana entendía que los médicos y enfermeras a menudo son excelentes cuidando a otros, pero pésimos cuidando su propio patrimonio. Aplicó los principios que había aprendido: cómo administrar el dinero, cómo superar las creencias limitantes de la infancia y cómo invertir con sabiduría. Su historia se convirtió en el eje central de sus enseñanzas. No hablaba desde un pedestal de riqueza heredada, sino desde la realidad de quien supo lo que era pasar hambre y supo cómo salir de ahí mediante la disciplina y el cambio de mentalidad. Con el paso del tiempo, Juana vio cómo sus hijos prosperaban siguiendo sus pasos. Su hijo mayor se convirtió en un administrador de empresas exitoso, que siempre recordaba la lección del préstamo con interés que su madre le dio años atrás. Su hija, siguiendo la vocación de servicio, abrió una red de centros de cuidados paliativos, financiados en parte por las inversiones que Juana había consolidado. El ciclo de la pobreza se había roto definitivamente. La lealtad hacia la escasez que había marcado a su familia por generaciones fue sustituida por una lealtad hacia la excelencia y la responsabilidad financiera. Un día, mientras caminaba por un parque, se encontró con una de sus antiguas compañeras del hospital, aquella que más se burlaba de sus viandas de plástico y de sus ahorros en frascos. La mujer se veía agotada, quejándose amargamente de que su pensión no le alcanzaba para nada y de que la vida era injusta. Juana la escuchó con paciencia, sin juzgarla. Le ofreció una beca para que asistiera a sus talleres en la fundación. La mujer la miró con incredulidad y le preguntó por qué lo hacía. Después de todo lo que ella le había dicho en el pasado, Juana le respondió con una sonrisa: que la verdadera riqueza es tener la capacidad de dar una oportunidad a quien todavía no sabe que puede cambiar su destino. La vida de Juana alcanzó una plenitud que nunca soñó. Viajó por el mundo, pero no para hospedarse en hoteles de lujo, sino para conocer cómo otras culturas manejaban sus recursos y para llevar su mensaje de empoderamiento financiero a otros países de habla hispana. Se convirtió en una referencia internacional, una voz que recordaba que nunca es tarde para empezar, que 52 años no es el final de la vida, sino el inicio de una nueva posibilidad si uno está dispuesto a reprogramar su mente. Su fuego interno no solo la mantenía activa, sino que encendía la esperanza en miles de personas que se sentían atrapadas en la mediocridad. En sus últimos años, Juana pasaba mucho tiempo en el jardín de su casa, cuidando las plantas con la misma dedicación con la que alguna vez cuidó sus primeros 50 pesos. Se sentía liviana. No tenía deudas, no tenía resentimientos y sobre todo, no tenía miedo. Había aprendido que el dinero es un excelente servidor pero un pésimo amo, y ella se había asegurado de ser siempre la jefa de sus finanzas. La paz que irradiaba era contagiosa. Sus nietos se sentaban a su alrededor para escuchar historias, no de héroes con capas, sino de una abuela que se atrevió a decir que no a la pobreza cuando todos decían que era imposible. La reflexión final de Juana, que solía escribir en las cartas que enviaba a sus alumnos, era que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por la persona en la que te conviertes mientras lo consigues. Ella sabía que si perdiera todo su dinero mañana, volvería a ser millonaria en poco tiempo, porque el conocimiento y la mentalidad ya estaban integrados en su ser. Esa es la única seguridad real que existe en este mundo cambiante.
Juana se convirtió en millonaria no por un golpe de suerte, sino porque decidió que su mente valía más que cualquier obstáculo que la realidad le pusiera enfrente. Mirando hacia el horizonte, Juana comprendió que su historia no era solo suya, sino de todas las personas que alguna vez sintieron que el sistema estaba diseñado para verlas fallar. Ella demostró que las reglas del juego pueden ser aprendidas y utilizadas a favor de uno sin importar el punto de partida. Su legado no eran los edificios ni las cuentas bancarias, sino la certeza de que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Juana cerró su ciclo vital con la satisfacción de quien ha corrido la carrera completa y ha ganado, no contra otros, sino contra sus propios miedos y limitaciones. Al final, la historia de Juana nos enseña que el cambio comienza con una pequeña decisión, una que se toma en medio del caos y el cansancio. Comienza cuando dejas de culpar al mundo y empiezas a mirar tu propio cuaderno de notas. Comienza cuando decides que mereces más y que estás dispuesto a trabajar por ello con una constancia inquebrantable. Juana, la enfermera que decidió dejar de ser pobre, terminó siendo la maestra que enseñó a miles a ser libres. Y en esa libertad, encontró el verdadero sentido de su existencia: ser un canal de transformación para un mundo que a veces olvida que el poder de cambiarlo todo reside simplemente en un cambio de pensamiento. La luz de la tarde se filtraba por la ventana mientras Juana cerraba su diario por última vez. Sabía que su historia seguiría viva en cada persona que decidiera hoy mismo dejar de quejarse y empezar a construir. Su vida fue un recordatorio de que la disciplina la sacó de la ruina y su mente la hizo millonaria, pero fue su corazón el que la hizo eterna. Con una sensación de fuego interno y una esperanza infinita, Juana se preparó para descansar, sabiendo que el mundo era un lugar un poco más próspero gracias a que un día, una enfermera de 52 años decidió que ya era suficiente. La transformación es posible para quien tiene el valor de mirar sus propios errores y la humildad de aprender algo nuevo cada día. No importa la edad, no importa el oficio, lo que importa es la firme determinación de no conformarse con menos de lo que uno es capaz de alcanzar. Juana lo hizo, y en su camino dejó las huellas claras para que cualquiera que desee la libertad pueda seguir sus pasos, con la seguridad de que al final del esfuerzo no solo aguarda el dinero, sino la versión más poderosa y auténtica de uno mismo. Hola, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Deja en los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver y no se te olvide suscribirte y darle like. Bye.